Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández. Bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día lo que vamos a tratar es el tema del itinerario histórico del negocio jurídico. Ya hemos hablado harto de la historia del derecho privado en general, de la codificación en Europa, ¿no? De la cual somos herederos, ¿no? Y uno de los institutos, que es el que vamos a estudiar en este curso, que son los que vienen con esa codificación europea, y específicamente vienen de la codificación alemana, es el negocio jurídico. Entonces, el negocio jurídico lo vamos a ver ahora desde una perspectiva histórica, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en esta semana, y ya en las siguientes semanas vamos a volver a la parte más específica y práctica de las regulaciones que hay sobre el negocio jurídico en nuestro país, en nuestro Código Civil. Entonces, vamos a ver el tema de cómo llegó el negocio jurídico a nuestro Código Civil actual. Esa es básicamente la pregunta que nos vamos a hacer. En principio, antes de entrar a la presentación, lo que básicamente nos tiene que quedar como idea y que es lo principal que quiero transmitirles es que el negocio jurídico es un resultado, es un producto de ese elemento sistemático que tiene digamos, que exalta el Código Civil alemán, que digamos, es el que más propugna por tener un Código Civil que funcione de una manera sistemáticamente coherente, ¿no? Que sus instituciones tengan sentido y lógica entre ellas, ¿no? Y eso viene como parte de un afán cientificista, de un afán, digamos, filosófico que hay en ese momento de que las instituciones del mundo social, no solo del mundo natural, sino del mundo social, también tengan la autoridad de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que influencia la forma en que se redactó el Código Civil alemán, y quizás el mejor ejemplo de eso es el negocio jurídico, la institución del negocio jurídico que fue recogida en ese Código Civil. Lo que les voy a mostrar es una introducción digamos, la estructura nada más del Código Civil alemán, ¿ya? Que como les digo es de donde somos herederos en cuanto al negocio jurídico, ¿no? Sin entrar a todos los detalles de este, de este código, ¿no? Que es quizás materia ya de un curso de Derecho Comparado o de Historia del Derecho. Básicamente el Código Civil alemán tiene 5 libros, a diferencia de nuestro Código Civil actual que tiene varios, que tiene más o menos 10 libros. El Código Civil alemán tiene 5 libros que son el Allgemeine Teil, que es la parte general del Código Civil, ¿no? El libro 2, que es el libro de obligaciones, Schuldrecht. El libro 3, que es el libro de Sachenrecht, que es el libro de derecho de cosas o reales, como lo llamamos en nuestro tratamiento jurídico. El libro 4, que es el de Familienrecht, que es el libro de familia. Y el 5, que es el Erbrecht, que es el libro de sucesiones. Esos son los libros específicos del Código Civil. Todos ellos tienen disposiciones generales, ¿no? Una suerte de reglas que aplican a todos ellos que están en el Allgemeine Teil, que es la parte general del Código Civil alemán, ¿no? Que es la que hace que, por ejemplo, muchos autores, cuando hablamos de temas como los del negocio jurídico, le llamen a esa parte la parte general del derecho privado, ¿no? Como por ejemplo el libro que vamos a leer más a lo largo del ciclo, que es el del profesor Leiser León. Entonces, cuando hablamos de los temas de la parte general, ¿no? Estamos hablando de elementos que aplican a todo el resto de libros del Código Civil alemán, ¿no? Y uno de ellos, y quizás el central, el más importante, es el negocio jurídico. El negocio jurídico es un instrumento que se encuentra en este libro de la parte general, porque incluye, digamos, esa suerte de género que recoge todas las especies que están en los libros, en cada uno de los libros, ¿no? Por ejemplo, en el libro de obligaciones hay los contratos, como por ejemplo un contrato de arrendamiento. En el libro de reales están los contratos de transferencia de propiedad, como por ejemplo la compraventa de un bien, ¿no? La transferencia de propiedad de un bien. O en el libro de familia quizás puedan estar algunos negocios jurídicos, como por ejemplo el matrimonio, ¿no? Más allá de ciertas discusiones que puede haber respecto de cómo categorizar el matrimonio. Y en el caso de sucesiones tenemos, por ejemplo, el testamento, ¿no? Que es también un negocio jurídico. Y la lógica de esto es hacer un código sistemático que funcione bien entre todas sus instituciones. Entonces, un ejemplo de cómo se materializa esta regulación de manera sistemática es que si hay algo que aplica a todos estos libros y
podemos evitar regular eso en cada uno de los libros y solamente regularlo respecto del negocio jurídico, podemos optar por eso en esta nuestra estructura de Código Civil alemán, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa? La declaración de voluntad. Todos esos negocios jurídicos tienen en común que tienen al menos una declaración de voluntad, ¿no? Lo que en los materiales que han tenido para esta semana ustedes han visto, que se llama la Willenserklärung, ¿no? Esto es algo que tienen todos los negocios jurídicos de cada uno de los libros. Si hay algo que vamos a regular sobre eso, mejor regulémosla en la parte general y eso aplica a cada uno de los libros. Ese es, digamos, el afán sistemático que tiene el Código Civil alemán, ¿no? Para regular eso de esta manera. Eso hace también que, por ejemplo, cuando vamos a atacar un problema jurídico, digamos que estamos ante un contrato de arrendamiento. Los detalles de ese contrato de arrendamiento, de ese contrato de alquiler, van a estar en este libro en específico 2 del Código Civil alemán, ¿no? Y ahí dentro de ese libro usualmente también hay una serie de partes generales y partes específicas. Entonces uno normalmente va al parágrafo, ¿no? Que es como se llaman a los artículos en este código, al parágrafo específico, ¿no? Luego salta a la parte más general dentro de ese libro, y luego salta a la parte de contratos que está en la parte general del Código Civil alemán, ¿no? Y luego la parte de negocio jurídico, ¿no? Entonces, la forma en que esto se estudia en Alemania es de una manera bien sistemática, bien lógica, bien exacta, ¿no? Entonces, para sustentar una pretensión, ¿no? Se pone la concordancia de todos los parágrafos que dan lugar a lo que se está pretendiendo en ese determinado artículo. Entonces, esa es una visión, digamos, del derecho que, como ya mencionábamos en videos anteriores, se contrapone enteramente a la visión, por ejemplo, del common law, que más bien es una que mira los casos de una manera inductiva, ¿no? Y de ahí va extrapolando alguna serie de reglas o de principios. Acá más bien es algo completamente deductivo, es decir, tenemos una maquinaria intelectual legal y tenemos un caso, entonces aplicamos toda la maquinaria para especificarla a ese caso, ¿no? Eso es una visión distinta. Para que tengan una idea también de cómo se ve esto a veces, en mi caso tuve la suerte de que en mi último año de pregrado lo hice en Alemania, en una facultad de Alemania, en la Universidad Leibniz, en Hannover, a través de los intercambios que tiene la universidad, que seguro que muchos de ustedes, ojalá que en el futuro los puedan aprovechar también, ¿no? Y lo que pongo acá en la foto, que es de una clase cualquiera que alguna vez tuve, es un par de pizarras que hubo en un mismo salón de una clase de Derecho, ¿no? Y una clase que había habido previamente de matemáticas, de cálculo seguramente, ¿no? Lo que se ve acá, esta suerte de diagramas y de fórmulas y de números, es en realidad la clase de Derecho. Lo que aparece acá es para resolver esta pretensión, ¿no? De tal persona frente a tal persona, que quizás la habían diagramado acá previamente, la cadena de artículos que hay que utilizar son el parágrafo 812, el párrafo 1, y así una serie de concordancias con otros parágrafos, como por ejemplo el 170 acá, ¿no? Todo lo cual mostraba esa forma de resolver los problemas de una manera absolutamente sistemática que hasta ahora tiene el derecho alemán y la educación alemana al aplicar ese su código, que esa es quizás su característica más importante, que es el ser sistemático, el ser ordenado y funcionar bien para lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, y digamos, acá abajo estaba las fórmulas matemáticas, pero que a mí me gusta esta foto porque muestra cómo tiene tanto las matemáticas como el derecho en Alemania esa suerte de pretensión de ser científico, de ser exacto, de responder las cosas de una manera deductiva, ¿no? Contra lo que quizás podría ser otra forma de entender el derecho, que podría ser un poco más casuística, más inductiva, más flexible, etc. Entonces, eso es parte de lo que es la filosofía del derecho civil en Alemania y que se recoge en su Código Civil, y que quizás el mejor ejemplo de eso es la forma en que se utiliza la institución del negocio jurídico, ¿ya? Lo que ahora voy a pasar a explicar es el itinerario que sigue el negocio jurídico hasta llegar a lo que tenemos en nuestro Código Civil, hasta tener el Código Civil peruano de 1984. El primer paso, van a ser 5 pasos los que voy a describir.
El primer paso es uno que es una cita que recojo de un artículo del profesor Rómulo Morales, ¿no? Que describe la manera en que ya había autores, como por ejemplo Nettelblatt, que en el siglo XVIII ya venían hablando de la categoría del negocio jurídico. Ya era, digamos, una idea que se iba manejando en las discusiones intelectuales en el mundo germánico, ¿no? Aún en el siglo XVIII, cuando todavía faltaban más de 100 años hasta que se apruebe el Código Civil alemán, ¿no? Era una institución que ya se encontraba en Nettelblatt, pero seguro que también ahí deberíamos incluir a autores como, por ejemplo, Savigny, que ya iban hablando de esta categoría, ¿no? Aun cuando todavía no se había recogido en un instrumento legal, ¿no? Uno. Dos, ya digamos el paso de lo que es el Código Civil alemán, ¿no? Que es de donde he tomado este screenshot del índice del Código Civil alemán, ¿no? Que hay un específico título que se llama Rechtsgeschäfte, ¿no? Esto es el plural de la palabra alemana para negocio jurídico, que es el Rechtsgeschäft, ¿no? Hay un específico apartado en la parte general del Código Civil alemán, como les decía, que se regula los negocios jurídicos, como la categoría de todos los negocios jurídicos que están en cada uno de los libros, ¿ya? Esto, como les digo, es del año 1896, cuando se aprueba el Código Civil alemán, entra en vigencia en 1900, pero esto es un proyecto que se vino trabajando en toda la segunda mitad del siglo XIX, en toda la segunda mitad de los 1800. Luego viene un paso interesante, que es el que explica también un poco la terminología que utilizamos hasta ahora respecto del negocio jurídico, que es las traducciones que se hacen del término Rechtsgeschäft al francés específicamente. Rechtsgeschäft, Recht es derecho en alemán, ¿no? Y Geschäft es, digamos, una palabra que tiene varios significados, pero que el término que creo que es más adecuado para nuestro contexto es justamente negocio, ¿no? Negocio jurídico, Rechtsgeschäft. Pero el término negocio para el mundo francés sería affaire. Entonces, la traducción literal para el negocio jurídico en francés hubiera sido affaire juridique, pero digamos, affaire tiene unas connotaciones adicionales, como se imaginarán en el idioma francés, entonces se utilizó el término acte juridique, que eventualmente es el que se traduce a muchos manuales o muchas obras en el mundo español, ¿no? Y también en el mundo latinoamericano, y en lo que se traduce es seguramente porque hay más facilidad de traducir del francés al español que del alemán al español, se traduce el acte juridique y se traduce como acto jurídico. Esa es la razón por la cual tenemos en nuestro Código Civil el término acto jurídico, aun cuando en realidad el término original es el término negocio jurídico. Hay algo de discusión en esto, ¿no? No lo voy a dejar, digamos, así tan simple, porque hay quienes dicen, no, en realidad sí había un acto jurídico y una teoría del acto jurídico en Francia, diferente a la teoría del negocio jurídico en Alemania, ¿no? Eso es algo que está en los materiales, entonces revisen eso y eso lo podemos discutir en la videollamada que vamos a tener el próximo miércoles. Pero digamos, ese es el tercer paso que explica un poco la parte terminológica de por qué tenemos en nuestro Código Civil el término acto jurídico y no el término negocio jurídico. Luego, digamos, después de tener el Código Civil alemán, esta suerte de traducción francesa del término negocio jurídico, más en Latinoamérica ya tenemos algunos proyectos o códigos civiles que son los que eventualmente influencian en los códigos civiles del siglo XX de Perú. En Brasil, el esbozo de Freitas, ¿no? Que es un jurista brasilero que, digamos, recogía mucho de la doctrina alemana, ¿no? Y que es parte de la influencia que tiene el Código Civil brasilero de comienzos del siglo XX y el Código Civil argentino de Vélez Arfield, que digamos también son dos códigos que ya recogen algunas de estas instituciones y que son las influencias del Código Civil de 1936, que es donde se recoge por primera vez la institución del acto jurídico en Perú. Ahí lo que aparece es el paso 5. En el libro de obligaciones del Código Civil de 1936 se recoge cierta regulación del acto jurídico y es de esa manera que llega a Perú esta institución. Entonces esos son los 5 pasos en los que los he ordenado, ¿no? Obviamente esto es una evolución intelectual mucho más compleja, pero esta es una, digamos, forma de simplificar la forma en que llega a Perú esta institución y luego, digamos, obviamente el Código Civil de 1984 en gran parte recoge lo que tiene el Código del 36, ¿no? Con algunos desarrollos intelectuales
y normativos que se producen en el siglo XX en el mundo occidental, entre ellos principalmente el Código Italiano de 1942. Lo que me parece importante resaltar es justamente el tema de que si hoy día tenemos en nuestro Código Civil un artículo como el que vamos a ver con más detalle en las clases en las semanas siguientes, que es el artículo 140 del Código Civil, tenemos un artículo que recoge una definición específica del negocio jurídico, ¿no? Que además usa el término acto jurídico como nomenclatura. Eso no viene dado de casualidad o de, digamos, de la idea de una persona en particular, sino de toda una evolución de lo que es este concepto y su origen histórico, que es este libro de parte general en el Código Civil alemán. Quizás la última cosa que vale la pena mencionar es una que comparto de una de las lecturas que ustedes han tenido también para esta semana, que es del profesor Leiser León, que básicamente explica cómo en realidad lo que hubo con el caso del negocio jurídico es un trasplante, ¿no? Una importación de una institución jurídica, ¿no? Que era necesario entender en su contexto, era necesario entender en el contexto del Código Civil alemán. Se entendió así en función a su contexto y se tradujo o se incorporó de manera adecuada a nuestro sistema. Puede que no sea, la respuesta sea que no, porque justamente lo que implicaba la incorporación del negocio jurídico en su momento probablemente fue más lo que el profesor Leiser León habla como una suerte de afán de modernización de nuestro derecho, más que una suerte de entendimiento de cuáles son las categorías o las tradiciones de nuestro país, como por ejemplo en su momento sí lo hizo el derecho alemán, ¿no? Sí hubo una revisión de la historia de los pueblos alemanes para recoger cuál era un derecho adecuado a ellos, ¿no? Eso más bien en nuestro sistema ha sido un proceso distinto, un proceso más bien de incorporación de instituciones, ¿no? Con una idea de modernizar nuestro derecho y tomadas de Europa, ¿no? Quizás seguramente, como dice el profesor Leiser León, como una idea de mantener esa suerte de visión eurocéntrica que tenían muchas de las élites intelectuales y jurídicas que dieron lugar a nuestros instrumentos jurídicos como el Código Civil de 1936 e incluso el Código Civil de 1984. Ese es quizás el mayor problema que tenemos por el hecho de haber tenido esa evolución de nuestro derecho en base a elementos externos que no fueron lo suficientemente adecuados o traducidos a nuestro contexto particular, ¿no? Entonces, eso es quizás una de las lecciones que nos da el hecho de estudiar cuál es el itinerario histórico de este negocio jurídico y entender por qué llegó ahí y si en algún momento se plantea o una modificación o una eliminación de este tipo de instituciones en nuestro Código Civil, importa justamente el entender de dónde vinieron, cómo vinieron y cómo deberían haber venido, ¿no? Entonces eso es básicamente de lo que trataba esta sesión, así que lo vamos a dejar ahí, nos vamos a ver en el próximo video, así que hasta luego.